Ayer estaba con un excelente amigo y me preguntaba un poco preocupado acerca del narcisismo. Me preguntaba si era innato, ya que él tiene un hermano que había tenido algunos comportamientos no muy bondadosos y sin diagnosticarlo se preguntaba, ¿será que mi hermano es narcisista? Y en ese caso, si es algo innato, ¿será que yo también soy narcisista y no me he dado cuenta? A lo que le respondí que jamás, ¿verdad? Este amigo mío muy querido es más bien de las personas más bondadosas, gentiles, entregadas y cero narcisista. Pero bueno, la pregunta fue válida y de hecho me lo preguntó porque estaba escuchando mucho en redes acerca del narcisismo, me preguntó por qué se está hablando tanto y la respuesta es porque siempre ha existido, se ha exacerbado tal vez un poco tanto los comportamientos narcisistas, pero también la información, gracias a grandes profesionales como Silvia Congost, como Iñaki Pinuel y diferentes especialistas que nos han hablado de cómo el narcisismo es un trastorno que es muy dañino y en las relaciones, sobre todo de pareja con narcisistas, podemos recibir mucho daño. Entonces, de ahí que está muy en boga el tema y quisiera mencionar algunas ideas, así como ayer le explicaba a mi querido amigo. En primer lugar, que no es un tema innato, realmente tiene que ver más con la crianza, desde una crianza muy sobreprotectora, donde hacemos al niño o la niña sentirse el centro del universo y se lo termina creyendo y quiere vivir la vida con todo girando en función a sí misma o a sí mismo, o por el contrario, una crianza más bien de negligencia, cierto abandono, donde se desarrolla este ego de voy a sentirme muy importante y por encima de los demás para no volverme a sentir de alguna manera en abandono o en rechazo o en desventaja. Pero tiene que ver más con crianza que con algo innato. Y bueno, igual quiero comentarles otras ideas por aquello de que tengan cerca a una persona con comportamientos narcisistas o incluso si los encuentra en usted. El narcisismo es un trastorno de personalidad que tiene que ver con una visión exacerbada de uno mismo, de una misma. Pero quiero decir esto, en el fondo lo que hay es un complejo importante de baja autoestima, de inseguridad, o bien carencia de autoestima, que me lleva a desarrollar un ego gigantesco para sentirme, digamos, protegido y no sentirme como realmente me siento en el fondo y es inferior. Pero este comportamiento exacerbado de un poco atención, pero sobre todo de ventaja sobre las demás personas, es un problema importante porque me lleva a comportamientos competitivos insanos. Siempre quiero sobresalir, siempre quiero ser el mejor, que me vean a mí, pero sobre todo que me vean mejor que los demás. Y si alguien pareciera ser mejor que yo, mejor lo alejo o, como decimos en Costa Rica, le serrucho el piso para yo ser quien sobresale y esto es muy insano. Imagínense una persona que siempre está sacando lo negativo suyo y más bien maximizando sus propias cosas, que a nivel de pareja le hace pensar, dichosa usted que está conmigo porque yo soy tan bueno, tan importante, tan especial. Aún así, yo te dejo, nadie te va a querer ni te va a amar como yo. Más bien dichosa que estás conmigo, ¿verdad? Este tipo de ideas irracionales, pero que son muy comunes en la persona narcisista, siempre queriendo hacer más grandes sus propios logros y sus cualidades de una manera ya desproporcionada e irracional. De hecho, no es raro que estas personas tengan un comportamiento elitista, sea de clase socioeconómica o incluso en un grupo religioso, deportivo, artístico. Siempre quieren estar como en la high class porque ellos creen que merecen solo estar con personas importantes. Eso es algo muy narcisista. De hecho, en realidad ya muchos líderes políticos, religiosos, en sí son narcisistas. Y no es que el lugar les desarrolló el narcisismo, más bien el narcisismo les ayudó a llegar ahí y exacerbar esa condición por el lugar de privilegio que tienen. Un ejemplo muy claro es el de los líderes religiosos. Cuando veo a un líder de cierta religión que vive de manera opulenta, en los barrios más finos, más elegantes, en una clase alta, con automóviles europeos, algunos, aunque no lo crean, hasta con jets, aviones propios, y la población que va a su congregación más bien le cuesta, más bien se sacrifica, se endeuda para ofrendar, para dar de su dinero. Y ojo, se alegran de que esa persona presuntamente tiene una autoridad y una bendición de Dios para ser millonario versus nosotros aquí que la estamos pulseando. Y que eso se normalice no es sano, no es algo normal. De verdad, es patológico que yo pueda creer que hay un ente divino que me patrocina a mí para aprovecharme de usted. No importa el nombre que le ponga.
la religión o el título que le ponga es patológico, es narcisista. Entonces es muy común líderes no solo religiosos, en empresas, políticos, que son altamente narcisistas, que son psicopáticos incluso algunos, pero la sociedad lo habilita. Entonces, decir eso, que ese comportamiento elitista de sentirse importante, que claramente es parte del ego que oculta la inseguridad interna, es realmente insano y es narcisista, y usted no quiere juntarse con ese tipo de gente, la verdad. Mucho menos a nivel de pareja. Y ahí sí quiero hablarle de algunas cosas, porque el problema de la persona narcisista es que carece de empatía. Entonces utiliza a las demás personas para su propio beneficio, no solo a nivel político, religioso, deportivo, en cualquier ámbito, sino a nivel de pareja. A nivel de pareja, yo me siento avalado para utilizar a la otra persona para mi beneficio emocional, sexual, económico, me aprovecho de su dinero, de sus cosas, porque el que importo soy yo. Y como el que importo soy yo, incluso podría ser infiel, podría hacer cosas que no son leales, pero no importa porque es por mi placer, por mi beneficio. Esa carencia de empatía es grave en una relación de pareja. Entonces, como yo soy el importante y como usted es dichosa de estar conmigo y usted me pertenece, voy a hacer varias cosas como narcisista. Le voy a aislar de sus familiares, amigos, sobre todo las personas que no apoyen nuestra relación, sobre todo aquellas personas que se den cuenta que es un poco insano el vínculo que usted tiene conmigo. Entonces yo le voy a convencer de que ellos la tienen en contra suya, en contra mía, no quieren lo positivo para nosotros y le alejo de ellos para que usted se quede solo conmigo. Además, soy celoso. Además, yo no quiero que usted vuelva a ver a nadie, que nadie la vuelva a ver a usted. Entonces, como que me pertenezca. Aunque por otro lado, aunque le controlo y la poseo, por otro lado, nada raro que yo sí sea infiel, porque es que yo soy tan importante y lo que yo deseo y necesito es tan importante que me lo voy a justificar. Por ejemplo, de ella es que así somos los hombres. La carne es débil, pero jamás recíproco, jamás que usted me dé vuelta, jamás que usted tenga las mismas libertades. Entonces, cuidado, cuidado con este narcisismo tan terrible. Hay un componente muy fuerte en el narcisismo, que es lo que conocemos hoy como gaslighting, luz de gas, que el término viene de una obra y película antigua, de una persona que hacía a su esposa o a su pareja creer que las cosas que él estaba haciendo no eran ciertas. Ella se las inventaba en su cabeza y ella era la que se estaba volviendo loca y ella termina creyéndole. Ese nivel de manipulación tan terrible lo denominamos como gaslighting y es eso. Yo hago cosas, yo le ofendo, le doy vuelta, le soy infiel, le controlo, le poseo, yo le daño. Pero cuando usted me lo cuestiona o me confronta, le doy la vuelta a la tortilla, me victimizo, me justifico y usted es la persona mala y usted es la que termina pidiéndome disculpas porque dichosa usted, una vez más, por estar conmigo. Y hablo mucho de masculino a femenino porque la mayoría, no todos, pero la mayoría de los casos de narcisismo en parejas y de este control es de hombres hacia mujeres. Entonces, mucho cuidado, sobre todo las chicas. Porque dentro de este vínculo de posesividad, donde yo soy más importante, donde usted es un objeto más en mi vida y en mi placer, voy a ser muy violento cuando usted no hace lo que yo quiero. Al principio no, al principio un narcisista de hecho es encantador, pero con el tiempo voy a ser violento y cuando no haga lo que yo quiero cada vez la voy a tratar más mal, voy a utilizar palabras más ofensivas, la voy a humillar, hasta la puedo llegar a golpear, porque usted me pertenece y como no tengo empatía y el que importo soy yo, voy a justificarme todo eso. No es raro que cuando ya llega a ese punto tan violento, pues usted decida irse, buscar ayuda, ir al psicólogo o a la policía a hacer algo. Y entonces, ¿qué hace el narcisista? Perdón, no sé cómo hice eso. La justificación siempre va a decir algo así, es que usted hizo y por lo tanto yo reaccioné así. Ojo, justificando la violencia, pero en todo caso digo, perdón, no lo voy a volver a hacer, yo voy a cambiar, yo no puedo sin usted. Y ahí viene esa etapa de reconquista que es propia del ciclo de la violencia, porque tiempo después va a haber otra vez tensión, otra vez voy a violentar, cada vez más violento, pero luego la reconquista, la disculpa, y seguimos en ese ciclo. Es un ciclo de agresión el que viven las personas con parejas narcisistas y no es justo, no tienen por qué quedarse ahí. Aunque en la reconquista sean encantadores, porque una vez más, el narcisista sabe ser encantador, tanto al inicio de la relación como en la reconquista. No es raro que al inicio de la relación las amigas de la persona le digan a la chica, por ejemplo, wow, te pegaste la lotería, qué gran hombre que llega con flores, que te trata bien, que te hace sentir súper especial, pero eso es parte de la etapa de conquista, es parte de ese encantamiento que tienen, pero es un medio para ganarse su confianza, para ganársela a usted y terminar controlándola como el narcisista quiere.
En fin, no estoy diciendo que una persona que sea violenta es narcisista o que una persona que sea celosa es narcisista. Podría estar solo ese comportamiento. Pero si usted tiene un vínculo con alguien que ya cumple varias de las características que yo acabo de describir, ojo ahí. Yo le diría preste mucha atención. Si usted está en una relación con una persona narcisista, o incluso no sabemos si tiene el diagnóstico o no, porque los narcisistas casi nunca van a terapia, casi nunca buscan la ayuda. Entonces, diagnóstico, no diagnóstico, si usted está con una persona que cumple varios de estos criterios que yo le acabo de mencionar, o sea, que tiene comportamientos narcisistas, lo más probable es que es mejor que huya. Ni siquiera entra en debate, ni siquiera entra a pelear, usted no cambia a un narcisista. Con mucho esfuerzo los psicólogos y psiquiatras y el conjunto de especialistas, con los pocos narcisistas que se dejan ayudar, con mucho esfuerzo logran cambios. Pero usted no le va a cambiar. No entre en un pleito, no busque cómo vencer al narcisista o cómo pelear contra él. ¿Para qué? ¿Para qué se va a desgastar? Es un mensaje simple, aunque no es fácil de hacer, pero si usted está en un vínculo con una persona narcisista, huya. Contacto cero. Reconstruya una nueva etapa de su vida. Aprenda a reconstruir su autoestima en solitud, porque probablemente quedó dañada su autoestima después de una relación con un narcisista. Pero aunque yo sé que va a costar y sería bueno que busque ayuda, la conclusión es muy simple. Si está en un vínculo con una persona narcisista, huya.